Ah, El home run. sí, yo busco en internet, pero Es un poco, poco complicado, pero cuando uno lo entiende, es divertido. ya. ¿Y el que batea, cómo se llama? El batter. Ah, El batter. dale, ya. Tiene que ser, pero voy al ojo. Y el otro le hace con las manos, tira a la izquierda, no a la derecha. Ya, empecemos entonces. Otro día nos da una clase de Daisy sobre Ya, béisbol. profesor. El fútbol americano lo entiendo más porque veo el de australiano, ese otro fútbol. Eso van tirando para atrás. El norteamericano no, pues hay uno. El avance hacia adelante, ¿cierto? En cambio, el fútbol americano de los otros, de los ingleses, van guiando para atrás. Si tira para adelante, pierde su. No sé, le hacen favor. No sé qué. Ya Sí. estamos. Ya, empecemos entonces. La última vez que estuvimos reunidos, antes del 18, con sabor a empanada y asado, a, ¿cómo le llaman los de Estados Unidos? Barbecue. Nosotros estábamos viendo aquí entonces, antes del barbecue, el, la situación, ¿no es cierto?, el tracto genital, pero quedamos en, creo que fue el ovario lo vimos, la fecundación, pues, dijimos en la ampolla, ya y baja hacia abajo para la implantación como mórula, todos los procesos, ¿no es cierto?, de la meiosis se van produciendo ahí, y entonces vimos cómo se succiona, ¿no es cierto?, el ovocito que cae a la cavidad celomática, ¿cierto?, al abdomen, pero es succionado por la fimbria y es incorporado dentro entonces de el útero. Ok, alguien instaló reiniciar para instalar las últimas actualizaciones de Windows. Ya. Miren las cosas que me llegan, pues yo no sé qué. Voy a hacer eso. Ya está. Y eso fue lo último que vimos. Ya, el último, ahí dejamos. Y voy a ampliar mi imagen. ¿Ya? Entonces, indudablemente cuando uno analiza el útero, ¿no es cierto?, tiene que ser un órgano musculoso, ¿ya? Fíjate, la pared, el fondo, cuerpo, ¿no es cierto?, puro músculo. Entonces, si hay fecundación en el útero, recibe entonces la mórula en proliferación rápida que interviene entonces, que proviene de la tuba ovárica, de la región de la ampolla. Entonces todo el desarrollo embrionario y fetal posterior ocurre dentro del útero, por lo tanto el cual sufre un incremento cierto drástico del tamaño y, y desarrollo del útero. Digamos, aumenta el tamaño de las fibras musculares y algunos postulan que incluso se aumenta las fibras musculares. Yo creo que aumenta el tamaño, sí. Va a hacerlo mucho más grande, ya, porque tiene que aumentar, fíjate, 2 kilos en la última etapa del desarrollo fetal, po. Entonces el útero es un órgano hueco, como ustedes pueden ver ahí, con forma de una pera, ¿ya? Localizado en la pelvis, entre la vejiga y el recto. Voy a colocar mi puntero láser, opción de puntero láser. Entonces, es un órgano hueco, ¿se fijan? Tiene una forma de una pera. Ya, entonces lo que hace en la pelvis dentro, entre la vejiga y el recto. En una mujer multípara, o sea que ya ha tenido familia, ¿no es cierto?, pesa entre 30 a 40 gramos y mide 7,5 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho en su parte superior y 2,5 en la parte inferior, en esta región del cuello. Su luz, esto también, ¿no es cierto?, es aplanada, así que no tiene ningún recodo, ¿ya? Y está en continuidad entonces con la trompa, por un extremo, ¿no es cierto?, proximal y la parte más distal, ¿no es cierto?, porque esta es la próxima y esta es la parte, ¿no es cierto?, distal con la vagina. Histológicamente, ¿no es cierto?, el útero se divide en dos regiones, un cuerpo y un fondo, un cuerpo y un fondo, ¿ya? Entonces, en cuerpo y fondo. Entonces,
y en la parte, ¿no es cierto?, en la parte superior, grande del útero. La superficie anterior, ya, es casi plana, ya, y la superficie posterior es convexa. ¿Qué es lo que es convexo? Eso así, ¿cómo se llama? Perdón, así. Eso es convexo. La parte superior rodea entonces, que rodeando el cuerpo, esto que está acá, se extiende por arriba las túas uterinas, ováricas, como quiera, y recibe el nombre de fondo del útero. Esto es el fondo del útero. Ese es el fondo y ese es el cuerpo del útero. La región, entonces, la parte inferior, en la porción inferior, ¿no es cierto?, se adelgaza. ¿Se fijan? Y esto recibe el nombre de el cuello o cervix. Y en la porción inferior del útero, con forma de un barril, ¿ya? Rondito, que se encuentra separada, ¿no es cierto?, del cuerpo por el istmo, ¿no es cierto? El istmo, ¿ya? Y la luz del cervix. Esa cavidad recibe el nombre de conducto cervical o canal cervical, que presenta una abertura estrecha en cada extremo. Se fija aquí y acá, ¿ya? Este orificio interno comunica con la cavidad del cuerpo del útero, esto que está acá, y el orificio externo, ¿cierto?, con la luz de la vagina, esto que está acá. Esta es la vagina. Ese es entonces el cuello, observe, y esa es la vagina. ¿Cómo está constituida la pared uterina? Si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, la pared del útero, ¿no es cierto?, está compuesta por tres capas. La parte más interna, que es una mucosa, se recibe el nombre de endometrio, ¿ya? Entonces, el endometrio es la mucosa del útero. Luego viene la segunda capa, que es la túnica muscular, pero recibe el nombre de miometrio, ¿ya? Y está en continuidad entonces con la capa, ¿no es cierto?, muscular de la tuba ovárica, acá, ¿ya? Y la vagina, como vamos a ver eso que está acá, esa replica que está acá. Las fibras musculares son de tipo liso, ¿ya? Y se extiende dentro del ligamento fijador del útero. Todo esto se fija la parte externa. La serosa recibe el nombre de perimetrio, ¿ya? Entonces aquí es la capa serosa externa y la cubierta peritoneal, visceral del útero. Se continúa con el peritoneo pélvico, ¿ya? Todo esto es perimetrio, y abdominal, y consiste en un mesotelio, es decir, un tejido conectivo que termina, laxo que termina con un mesotelio, ¿ya? Entonces, es una capa muy delgada de tejido conectivo laxo, que termina con el mesotelio. Bajo el mesotelio, si alguien quiso llamarme, pero no sé qué pasó. Alguien tiene el micrófono abierto. Suele ser entonces prominente una capa de fibra de tejido conectivo elástico en esta región. El perimetrio cubre entonces toda la superficie posterior del útero, pero solo una parte de la superficie anterior. Ya, el resto de la superficie anterior contiene entonces un tejido conectivo que se denomina la adventicia, esto que está acá. ¿Se fija? Eso es adventicia. Bien, en un corte histológico ahora de una pared, eso es lo que uno observa. Esta parte más allí corresponde entonces a la mucosa y que recibe el nombre de endometrio. Esta parte más gruesa que está acá, hasta acá, todo esto, porque es un órgano musculoso, es la túnica muscular o miometrio. Y una capa muy fina que está por fuera, que es la serosa, que recibe el nombre de perimetrio. Entonces, empecemos nuestro análisis del endometrio. ¿Ya? Ese es el endometrio, este es el endometrio, este es el miometrio, ¿ya? Y prácticamente ese puro miometrio, pero para poderlo, para que me entiendan, ¿no es cierto? Puse el perimetrio, pero el perimetrio, todavía estamos aquí, ¿no es cierto? En la capa media, túnica vasculosa o vascular del miometrio. Aquí un estrato que se llama subseroso, pero le puse ahí, ¿no es cierto?, perimetrio para que entienda que existe una serosa por fuera. No tengo más imágenes, estas las logro sacar en el internet. Entonces, durante el ciclo menstrual, el endometrio prolifera y después se degenera. Eso es el desprendimiento, que es
la fase menstrual. Entonces, a lo largo de la vida fértil, el endometrio sufre cambios cíclicos cada 28 días, mensuales, ¿cierto? Que lo prepara para la implantación del embrión y para sustentar entonces el desarrollo embrionario y fetal ulteriormente. Para eso se prepara. Los cambios en la actividad secretora del endometrio durante el ciclo están relacionados con la maduración de los folículos ovarios. Paralelamente, a medida que va desarrollándose el desarrollo de los folículos, el endometrio también va a sufriendo cambios cíclicos. Porque tiene que estar preparado cuando se ponga entonces la eliminación de los ovocitos secundarios, ¿no es cierto?, hacia afuera. Porque si no está preparado no va a poder tener implantación. Entonces va paralelamente, hay un cambio entonces, ¿no es cierto?, del endometrio asociado con el crecimiento o desarrollo de los folículos dentro del ovario. Entonces, al final de cada ciclo se caracteriza por destrucción y desprendimiento de esta parte, ¿ya? Desprendimiento parcial del endometrio, que la acompañan con hemorragia desde los vasos de la mucosa. Aquí vamos a ver que son 2/3 superiores, eso es lo que se desprende, quedando 1/3 inferior, que es el estrato basal. Este es el estrato funcional, lo vamos a ver a continuación. La eliminación de la sangre y restos de tejido sale por la vagina y suele durar entre 3 a 5 días, va a depender de cada dama, ¿no es cierto? Pero el promedio 5 días. Y se conoce como menstruación o flujo menstrual. Entonces es algo normal, fisiológico, no es una enfermedad. Muchos consideran una enfermedad, no es así. Es una bendición de Dios que puedan procrear hijos. Y los hijos son muy bellos. Entonces se define que el ciclo menstrual comienza el día que aparece la menstruación. El primer día de sangramiento, entonces el día 1. Si esta está del 1 al 3, fase menstrual. Del 1 al 5, fase menstrual. Después viene todo otro periodo de proliferación, ¿no es cierto?, ayudado por estrógenos, que vamos a ver a continuación, y esa etapa proliferativa, recuperación del endometrio. Y después vamos a hablar de la otra etapa de la secretora o progestacional. Pues. Son ciclos que tiene ahí el endometrio. Entonces nuestro endometrio, ya, que encontré esta lámina, me parece muy buena porque NE marca todo el endometrio. Y tiene una, ¿no es cierto?, tiene una extensa, no es muy grueso esto, ¿no? No es muy grueso. Pero este endometrio, fíjense, se subdivide en 2 capas. Este estrato, 2/3 superiores, es el estrato funcional, por eso tiene una F. Quedando siempre después de la etapa, o sea, cuando se inicia el desprendimiento, queda una etapa entonces basal. ¿Y cómo se recupera? Por estas tubas que quedan restos de la tuba uterina. Ahí se viene la proliferación y queda como esto. Esto es un endometrio de esta etapa proliferativa final ya, o sea, cerca del día 14. Entonces, pero de todas maneras, me gustó esta imagen porque está muy clara, muy específica. Endometrio es todo esto, la mucosa. Se divide en etapa funcional y estrato basal. Estrato funcional y estrato 2/3 superiores, estrato subfuncional. Entonces, durante la vida fértil, está compuesto por 2 capas. Una zona que se diferencia en estructura y función. El estrato o capa funcional, ¿ya? Y es la porción gruesa, que aquí está marcada, ¿no es cierto?, el endometrio, con el F, y corresponde a los 2/3 superiores, que se desprenden durante la menstruación. ¿Y qué es lo que nos queda? El estrato basal o capa basal, eso que está acá, ¿ya? Que retenida durante la menstruación, no sale. Y está conformada por la letra B, y corresponde a 1/3. Y sirve como fuente, ¿no es cierto?, a partir de los restos glandulares, se llaman glándulas uterinas, para la regeneración del estrato funcional. Voy a decir acá algo, pero tengo que decirlo. Por eso es muy, pero muy peligroso todas las personas que por problemas económicos,
por problemas de que el niño no está bien formado, tiene malformaciones, sufre un proceso, ¿no es cierto?, de desprendimiento de la implantación. Entonces, el ginecólogo le raspa todo esto. Pero, como es muy fino, puede sacar el trato basal. Y esa zona, ¿no es cierto?, del endometrio no se recupera porque saca todas las glándulas. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce con nombre muy común de raspaje. ¿Ya? Entonces, hay que decirlo eso. Es muy peligroso. Pueden generar personas infértiles, a pesar que siempre la infertilidad se le achaca a las mujeres, no es así. Los varones tienen un gran porcentaje, ¿no es cierto?, de culpa de la infertilidad. Lo dije, no, si no lo dije, lo digo ahora, pero esto es sentido común. Los varones jugamos a hacer ejercicio brusco. Básquetbol, le pegan un rollazo en los testículos, fútbol, ¿no es cierto?, hace karate, todos estos deportes, ¿no es cierto?, pueden generar un golpe traumático en los testículos y, ¿no es cierto?, generar digamos, una destrucción de todos los túbulos dentro y incluso un seminoma, o sea, un cáncer testicular, y hay que saberlo. Igual que los ojos, testículo que no está funcionando, hay que estirparlo porque si no pasa el otro. Igual que el globo ocular, por eso lo saca, por eso no lo dejan así. Entonces le coloca una prótesis, aquí no se le puede colocar una prótesis, lo saca nomás el testículo. Entonces, esa es la culpa de la infertilidad. Normalmente son los varones que generamos la infertilidad en los matrimonios, pero le echan la culpa a las damas. Es siempre más fácil echar la culpa, ¿no es cierto?, que aceptar las culpas. Entonces, sigamos. Eso, ¿no es cierto?, es algo de sentido común, pero tenemos que saberlo. Ya. El estrato funcional, ¿no es cierto?, es la capa que prolifera y se genera durante el ciclo menstrual. Estos 2/3, ¿ya? Se degenera, ¿ya? Vamos a ver por qué factores. Aquí se produce mucho edema, crece mucho, se colapsa todo esto, ¿ya? Durante la fase del ciclo menstrual, el espesor ahí está el espesor, miren cuánto mide. En la fase menstrual, ¿no es cierto?, el ciclo menstrual, el espesor del endometrio varía entre 1 a 6 milímetros. No es nada. Y el ginecólogo que está haciendo la revisión instrumental, también se hace revisión instrumental cuando no hay embarazo, ¿ah? Para ver en qué estado se encuentra el ciclo el día 14 de su endometrio, pero saca una muestra muy finita. Y hacen biopsia, lo tenemos nosotros en los prácticos. Entonces él define si está, ¿no es cierto?, en qué etapa del ciclo menstrual se encuentra ese endometrio. Pero eso se llaman revisiones instrumentales, ¿ya? Entonces mide de 1 a 6 milímetros. 1 milímetro es nada, muy fino. Y está revestido todo esto, fíjese, por un epitelio simple cilíndrico, con mezcla de células secretoras y células ciliadas, que va a aparecer luego, ¿ya? Ahí está. Esas son las células secretoras, ¿ya? Y estas son las células ciliadas. Por supuesto que las células ciliadas van a proveer entonces, ¿no es cierto?, para que el ovocito avance, ¿no es cierto?, si es que no hay embarazo, ¿ya? O en la parte, digamos, cuando viene cayendo desde de la tuba región intramural. Entonces hay dos tipos de células, secretoras y las ciliadas. Y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que la secretora tiene, ¿no es cierto?, un retículo endoplasmático rugoso bastante desarrollado, tiene, ¿no es cierto?, tiene Golgi, posee gránulos de glucógeno, y eso es lo que produce, ¿no es cierto?, por eso se llama célula secretora. En cambio, esto hace movimiento auxiliar de desplazamiento nomás, de la estructura esférica que es el ovocito. El epitelio entonces se invagina en la lámina subyacente, y eso corresponde al estroma endometrial. Todo esto es el estroma endometrial, ¿ya? Para formar estas glándulas, denominadas glándulas uterinas, ¿ya? Y estas glándulas uterinas en la primera fase son de tipo tubulares simples, son tubos, pero que, ¿no es cierto?, contiene entonces menos células ciliadas, pero sí mayor cantidad, ¿no es cierto?, de células secretarias, y se ramifican entonces en la parte profunda del endometrio. ¿Se fija? Aquí son tubulares y si se cortan aparece como un anillito.
En cambio que abajo no aparecen como anillitos. Algunas quedan como anillitos porque, bueno, probablemente se corten en esa región. Pero la parte final, ¿no es cierto?, esta glándula se pone un poco tertoso, ¿ya? El estroma endometrial, ¿no es cierto?, se parece a un mesénquima, un tejido mesenquimático. Es muy celular y contiene abundante sustancia fundamental amorfa intercelular, al igual que en las trompas uterinas. Aquí no hay una submucosa, ¿ya?, que separa el endometrio del miometrio. Por eso a veces se producen los embarazos ectópicos en la tubovárica. ¿Se fija? No solo ahí, sino que hay cualquier cantidad de zonas que no lo quise poner porque no vale la pena, ¿no es cierto? No es patología, pero se producen implantaciones en la tubovárica porque es muy celular el tejido, ¿no es cierto? Reacción inmediatamente en implantación, fuera de la tubovárica, en la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Es hasta incluso implantación en los ovarios, la parte externa, por todos lados, ¿ya? Por fuera casi, ¿no es cierto?, del miometrio, o sea, perdón, del útero. Esos son embarazos ectópicos y nunca llegan a término, ¿ya? Yo he escuchado un reporte, ¿no es cierto?, he visto un reporte de un embarazo ectópico en la región abdominal. Uno, que fue exitoso, por supuesto. Ya está. Entonces, no hay una separación entre, entonces, ¿no es cierto?, entre el endometrio y el miometrio, sino que el miometrio empieza a tiro, ¿no es cierto?, con capa de fibra musculares lisa. Ese es el endometrio, ¿ya? Esas son las glándulas uterinas, ¿ya? Ahora, la vascularización del endometrio, acuérdense, tiene que estar vascularizado. Entonces el sistema vascular también prolifera, ¿no es cierto?, y se genera en cada ciclo menstrual. Entonces, todo se inicia con esta arteria uterina, ¿no es cierto? Y el endometrio tiene un sistema singular de vasos sanguíneos que van así como espiralados. También le llaman arterias helicinas, o arcuatas, o arciformes, porque van enrollándose así como espiral, ¿ya? Entonces, de la arteria uterina, entonces emite entre 6 a 10 ramas de arteria arcuata, ¿ya? Que está ahí, esa es la arteria arcuata, artiforme, o arcuata, ¿ya? Que se anastomosan en el miometrio. Estamos aquí en el miometrio, todo esto es miometrio, aquí está el endometrio, afuera está la fase, esta es la etapa o estrato basal y este es el estrato funcional. Entonces se anastomosan en el miometrio. Las ramas de estas arterias, ¿no es cierto?, dan entonces origen a estas arterias arriba, ¿no es cierto?, radiales, esa que está arriba, esta, ¿ya? Y que ingresan entonces a la base, en la capa basal del endometrio, donde dan origen, ¿no es cierto?, a pequeñas arterias, estas que están aquí, que se denominan arterias rectas, y que van a irrigar todo este estrato basal, ¿cierto?, del endometrio. La rama principal, ¿no es cierto?, de la arteria radial, entonces, de esta que se asciende arriba, ¿no es cierto?, continúa su trayectoria entonces al estrato funcional ahora, hacia arriba, ¿ya? Mientras va ascendiendo se va enrollando y va formando entonces esta arteria denominada la arteria espiraladas o helicinas, ¿ya? Que no es esa, son esas, van subiendo entonces así como una espiral. Por eso, previo a la menstruación, estas colapsan y generan isquemia en toda la parte superior, además, ¿cierto? Porque esto se pone muy edematoso. Miren las lagunas que hay ahí. El día 27, por ejemplo. Ya, sigamos entonces. Estas arterias entonces espiraladas emiten, ¿no es cierto?, muchas arteriolas, estas que están acá. ¿Se fija? Entonces emiten muchas que con frecuencia se van anastomosando, ¿ya? Y forman un lecho aquí arriba, ¿no es cierto?, capilar extenso, ¿ya? Este lecho capilar, ¿no es cierto?, incluye segmentos dilatados de paredes delgadas y se denominan las lagunas, eso de color azul, eso, lagunas vasculares.
Las lagunas vasculares, ¿no es cierto?, también pueden formar parte del sistema venoso, que drena el endometrio. Ahí se le dice, puede ser también sistema venoso. Ahora bien, las arterias rectas, estas que están acá, ¿ya? En la porción proximal, ¿no es cierto?, la espiralada, ¿no es cierto?, no se modifican durante el ciclo menstrual. La porción distal, ¿no es cierto?, de la arteria espiralada, ¿ya?, esta que está acá, bajo la influencia de estrógeno y progesterona sufre una degeneración y una regeneración con cada ciclo menstrual. Estas son las que se van a desprender y ser eliminadas con el flujo menstrual. Y al lado paralelamente están las glándulas uterinas, ¿no es cierto?, que por el corte histológico esto es una fase proliferativa del ciclo uterino o ciclo menstrual, porque son arterias rectas. Parece, ¿no?, aunque están media espiraladas. Bueno, los cambios cíclicos que sufre durante el ciclo menstrual son estos. Fíjense que los cambios, ¿no es cierto?, durante el ciclo están representados, uno, yo diría en tres: una etapa proliferativa, esta que está acá, yo habría empezado con esta, se me fue, a la empezado con esta es la etapa menstrual. Después de la menstruación, se desprenden los tercios superiores y queda la etapa, y viene ahí la recuperación. Pero no importa. Esta es la fase entonces proliferativa, apoyada por el estrógeno, liberado por la teca interna. Entonces también se llama fase proliferativa o estrogénica. ¿Hasta qué día? Día 14, ¿ya? Después viene la ovulación, ¿no es cierto?, y el cuerpo lúteo empieza a apoyar el endometrio, ¿no es cierto?, y esa fase se llama secretora, esta que está acá. Pero fíjense que previo a la etapa del día 14, esta glándula en la parte final se pone muy tortuosa, para que toda la glándula posteriormente, después de la ovulación, se vuelva muy tortuosa, ¿se fijan? Y secretan glicógeno sus células, ¿se fijan? Y esto empieza a crecer, ¿no es cierto? Crece tanto, ¿no es cierto?, que hay, en primer lugar, previo se pone muy edematoso, se mueve mucha agua. Hay muchos factores, y entre ellos también, voy a decir uno. Por lo tanto, se pone muy inconsistente esto y colapsa el día 27. Se aprieta hacia abajo y aprieta la arteria, entonces espiralado y la helicina y se produce una isquemia, y al día siguiente de la isquemia a muerte de tejido, entonces se produce la liberación del flujo entonces menstrual. Se desprende los 2/3 superiores y pasamos a esta fase entonces, ¿no es cierto?, que es la fase menstrual, donde hay mucho sangramiento porque hay mucha ruptura de vasos sanguíneos y conjunto, ¿no es cierto?, va a salir los 2/3 superiores del tejido, ¿no es cierto?, sangre, arteria y este flujo menstrual. Entonces es lo que, ¿no es cierto?, diría yo, es el primer inicio, ¿no es cierto?, el ciclo menstrual, del 1 al 5, este periodo, del 5 al 14, 19 ausentar. Tenemos la etapa proliferativa o estrogénica. Después del día 14, ¿no es cierto?, se forma el cuerpo lúteo, que va a liberar progesterona, ¿no es cierto?, y estrógeno. Y esta fase también se denomina fase secretora o progestacional, porque está apoyada por la progesterona. Y el día siguiente, entonces, ¿no es cierto?, el 27, la isquemia, y el 28, ¿no es cierto?, empezamos con el sangramiento el primer día del ciclo menstrual. Esa es la fase entonces proliferativa, esa es la fase secretora. Acuérdense que está apoyada por el estrógeno, ya el 17 beta estradiol, y esta está apoyada por la progesterona, por eso se llama secretora o progestacional, y esa es la fase menstrual. Entonces el ciclo menstrual es un proceso continuo, ¿ya?, de etapa que van evolucionando entonces en la capa funcional del endometrio, la capa funcional, todo esto, 2/3 superiores. En la última instancia, entonces, es controlado por la gonadotrofina, ¿ya? Gonadotrofina es la porción distal, ¿no es cierto?, de
corresponde a la porción distal de la hipófisis. ¿Y cuál es la porción distal? O sea, el lóbulo anterior, ¿ya? Que regula entonces las secreciones de esteroides, estrógenos del ovario, ¿ya? ¿Y quién regula aquello? Esas dos hormonas, la LH y la FSH, ¿no es cierto? El ciclo se repite cada 28 días, algunos más, otros menos, pero ese es el promedio. Personas que tienen un ciclo corto, otros un ciclo más largo, durante los cuales el endometrio atraviesa una secuencia de cambios morfológicos funcionales. 19 siguen. Es conveniente describir el ciclo en 3 fases sucesivas. La fase proliferativa, al mismo tiempo que se va produciendo la maduración folícular y es afectada por la secreción de los estrógenos ováricos. ¿Quién produce los estrógenos? La teca interna. La fase secretora coincide con la activación del cuerpo lúteo y es afectada principalmente por la secreción de la progesterona, por eso se llama también fase progestacional. Y la fase menstrual, ¿no sé, comienza cuando la producción hormonal del ovario declina con la degeneración del cuerpo lúteo, ya no se apoya más al endometrio, y entonces las fases son parte de los procesos continuos y no hay una separación abrupta entre ellas. No hay ninguna separación. Bueno, nosotros tenemos en los prácticos potenciales esto y esto. Esto no, porque es muy difícil, ¿no es cierto?, que alguien le haga una biopsia de eso, pero se hacen biopsia de esto. El ginecólogo hace biopsia. Son pequeños segmentos que cortan para ver en qué etapa del ciclo se encuentra la persona, la mamita, por qué no hay fecundación, o para alguna manera ir regulando el ciclo menstrual. Entonces la base proliferativa del ciclo menstrual es esta. Ahí tengo, ¿no es cierto?, el endometrio. Aquí con mayor aumento, aquí están las glándulas uterinas. Y con menor aumento, ¿no es cierto?, aquí tengo el endometrio. Aquí está la glándula uterina, recta, pero en la zona profunda se ponen tortuosas. Y fíjense que el cambio se produce aquí. Este es el miometrio. Este es el estroma endometrial. Muy celular, extremadamente celular. Entonces, en la fase proliferativa del ciclo menstrual es regulada por los estrógenos, 17 beta estradiol, ¿no es cierto? Y al final de la fase de menstrual, el endometrio está compuesto por una banda delgada de tejido conductivo, más o menos de 1 milímetro de espesor, que contiene los restos de las porciones basales, esto que está acá, ¿no es cierto?, de las glándulas uterinas y los segmentos proximales, ¿no es cierto?, la arteria espiralada, porque el resto se desprendió. Esta capa es el estrato basal del endometrio, de aquí hacia abajo, ¿ya? La capa desprendida durante la etapa menstrual o la fase menstrual es el estrato funcional, todo esto que está acá. La fase proliferativa, entonces, se inicia por acción de los estrógenos, 17 beta-estradiol. Las células epiteliales, ¿no es cierto?, y las células del estroma, de las células endometriales y de proliferan con rapidez y se pueden observar los siguientes cambios. Las células epiteliales de la porción basal de las glándulas uterinas contribuyen entonces las glándulas a producir la migración. Empiezan a migrar hacia arriba para cubrir entonces la superficie endometrial desprendida. Y a partir de estas glándulas se produce después el recubrimiento del endometrio. Son bien importantes estas glándulas. Las células del estroma proliferan y secretan colágeno y sustancia fundamental amorfa. La arteria espiralada, ya que vienen ascendiendo, ya se alargan a medida que se restablece el endometrio y estas arterias están apenas contorneadas y no se extienden hasta la tercera parte superior
del endometrio. La fase proliferativa continúa un día después de la ovulación, que ocurre alrededor del día 14, en un ciclo de 28 días. Al final de esta fase, el endometrio se alcanza en un espesor de 3 milímetros, muy poquitito, ¿no es cierto? Un tercio más, 2 tercios han aumentado, de 1 milímetro a 3 milímetros. La glándula ahora tiene una luz estrecha y son entonces relativamente rectas en la primera parte, con respecto entonces con un aspecto levemente ondulado en la parte final de la ovulación. En la región basal de la célula endometrial hay acumulación de glucógeno en estas regiones, ¿ya? En los preparados histológicos, entonces esta parte de las células basales se ve muy clara, a eso se refiere, ¿ya? Porque esas células, ¿no es cierto?, almacenan glucógeno en el estrato basal. La siguiente fase es la fase secretora del ciclo menstrual, secretora o es progestacional, la anterior proliferativa o estrogénica. Entonces la fase secretora del ciclo menstrual es regulada por la progesterona, ¿ya? Unos días o 2 días después de la ovulación y por efecto de la progesterona ocurren cambios notorios en el estrato funcional. Fíjese cómo se colocan las glándulas tortuosas, dilatadas. Entonces, el endometrio se torna edematoso, o se empieza a acumular mucha agua y finalmente alcanza un espesor de 5 a 6 milímetros. Aumenta mucho su crecimiento. La glándula uterina también crece y adquiere un aspecto de tirabuzón tortuosa, ¿ya? Y su luz se extiende, se ve luz amplia, y están llenas de productos de secreción. ¿Qué secreción? Eso que está ahí, glucógeno. Porque está, ¿no es cierto?, ligando el glucógeno para nutrir al cigoto, porque se supone que hubo una implantación. Eso entonces, lo que produce es un líquido, ¿no es cierto?, mucoide, ¿no es cierto?, producido por este epitelio glandular, y tiene entonces muchas sustancias nutritivas, en particular glucógeno, que son necesarias para sustentar el desarrollo en caso de que se produzca la implantación. Ahora, las mitosis son menos frecuentes. ¿Dónde se produce mitosis? En la fase proliferativa, para regenerar el endometrio. El crecimiento observado en esta etapa es producto de una hipertrofia, ¿ya?, de las células epiteliales glandulares, el aumento de la vascularización y el edema del endometrio. Acuérdese, edema, depósito de agua. Si hay depósito de agua, entonces es un tejido muy blando, edematoso, ¿ya? La arteria espiralada se alarga y se enrolla más. Se extiende casi hasta la superficie del endometrio. La acción secuencial de los estrógenos y la progesterona sobre las células del estroma permite una transformación en células deciduales. Todas esas células se llaman células deciduales o deciduas. El estímulo transformador es la implantación del blastocito. El resultado de la transformación consiste en la aparición entonces de células grandes, pálidas, con glucógeno abundante. Su función precisa es claro que está para proveer los nutrientes, ¿no es cierto?, para nutrir el embrión y crear entonces una capa especializada para facilitar la separación de la placenta de la pared uterina al final del embarazo. La fase menstrual ahora. Esta fase es causada por la disminución entonces de la secreción ovárica de progesterona y estrógeno, ¿ya? El cuerpo lúpido produce entonces hormonas que activa entonces durante unos 10 días, y si no se produce fecundación, entonces se produce entonces la siguiente etapa, ¿no es cierto?, que es la menstrual. Entonces, al disminuir con rapidez las concentraciones hormonales de progesterona y estrógeno, o sea, progesterona fundamentalmente, ¿no es cierto?, ocurren cambios en la irrigación del estrato funcional del endometrio. Al principio, las contracciones peristálticas de las paredes de la arteria de lisina, que duran varias horas, causan la isquemia, falta de riego sanguíneo, el estrato funcional. Entonces hay muerte de tejido, ¿ya?
Pero como también está edematoso, ¿no es cierto?, ese tejido no tiene consistencia. Por eso entonces la glándula detiene su secreción y el endometrio reduce su espesor conforme el estroma y entonces se torna menos edematoso. Después de unos 2 días, el periodo prolongado de las contracciones arterialicina, ¿no es cierto?, con poco momento de permeabilidad, causa entonces destrucción del epitelio, revestimiento superficial endometrial y la ruptura de los vasos sanguíneos. Cuando las arterias espiraladas se ocluyen, ¿no es cierto?, la sangre fluye hacia el estrato basal, pero no hacia arriba, el estrato funcional. Por lo tanto, toda esa parte no se ve irrigada, entonces produce isquemia, ¿ya? Entonces el flujo menstrual está compuesto ahora por sangre, el líquido uterino, células epiteliales, células del estroma que han desprendido del estrato funcional. Todo esto es lo que se va desprendiendo. A medida que los fragmentos del tejido se separen del endometrio, los extremos desgarrados de las venas, arterias y glándulas quedan expuestos. El desprendimiento continúa solo queda el estrato basal, eso que está ahí. ¿Ya? La coagulación de la sangre está inhibida, no hay coagulación durante este periodo del flujo menstrual. El flujo sanguíneo está restringido, excepto por los breves periodos de la relajación de las paredes de la arteria espiralada. La sangre emana en forma continua, ¿no es cierto?, de los extremos abiertos de las venas. El periodo del flujo menstrual normalmente dura alrededor de 5 días, eso es relativo, puede ser 3 días, puede ser 5 días. Cada persona tiene su flujo menstrual diferente. Lo que se ha visto sí que en los internados, cuando hay acumulaciones prolongadas de las personas, hay una persona que rige esto, ¿ya? Es dominante. Tal vez por la versión de feromona, ¿no es cierto? Pero se ha visto que ella, ¿no es cierto?, que tiene distintos periodos de flujo menstrual, los puede cambiar y todas las pone a pareja, todas. Entonces, puede durar alrededor de 5 días. La pérdida promedio de sangre durante la fase menstrual es de 35 ml a 50 ml. El flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, a través de las arterias rectas mantiene la irrigación del estrato basal. Esto nunca se puede. Siempre se mantiene entonces nutrida con la sangre entonces proveniente de las arterias rectas. Y ahí tengo, ¿no es cierto?, un esquema que lo encontré bastante bueno, ¿cierto? En blanco y negro, pues no importa. Todo el aprendizaje no puede ser en colores, pero aquí tengo, ¿no es cierto?, después de que termina el flujo de eliminación del flujo, fíjese que empieza a recuperarse el endometrio. Al 6.º día, si tiene 5 días, ¿no es cierto?, el flujo menstrual, del 1 al 5 viene toda la recuperación, ¿no es cierto? Y fíjense que hasta el día 14. Y esta recuperación implica muchas mitosis del tejido estromático, ¿no es cierto?, y de las glándulas. Y estas son las glándulas, los restos glandulares que quedan, que van a restituir, todo, ¿cierto?, a estas células de la glándula y el recubrimiento uterino hasta el día 14, ¿no es cierto? 2 días después viene entonces apoyado por la fase secretora, la fase proliferativa del 6 al 14, la fase, ¿no es cierto?, secretora o progestacional, ¿no es cierto?, del 20 hasta el 27º día, ¿ya? Y mire cómo son las glándulas. Aquí son en la primera etapa rectilíneas, ¿se fija? Pero al final previo a la ovulación se pone muy tortuoso. En la segunda etapa, fíjense cómo se pone la glándula uterina, muy tortuosa, se fija, muy espiralada, con mucho lumen, ¿ya? Y aquí están las células, fíjense, la fase proliferativa, del 1 al 15, no están liberando nada, pero del 15 al 21 días de la fase secretora se empiezan a acumular glucógeno, ahí está, ¿se fija? Del día 22 al 26, mucho glucógeno, entonces están liberando, ahí se está mostrando cómo libera entonces por exocitosis el glucógeno. Por eso se llama fase
secretora, ahí está, fase secretora, o progestacional porque está apoyada por el estrógeno. Entonces, por esa razón se llama fase secretora. Y aquí están todos los cambios cíclicos del endometrio durante el ciclo menstrual. Aquí está el endometrio proliferativo, ¿ya? Etapa proliferativa, este es miometrio, o estrogénico, y aquí está el endometrio en la etapa secretora, o progestacional, y abajo está el miometrio. Y aquí está el endometrio menstrual, ¿no es cierto? Cuando parte ya del estado funcional se ha estado desprendiendo, ¿ya? En una vista mayor ampliada, aquí está el estrato, entonces, el endometrio, el estrato de la fase proliferativa o estrogénica, la glándula uterina rectilínea. El endometrio en la fase secretora o progestacional, la glándula tortuosa, muy dilatada, y las células con mucho almacenamiento de glucógeno, que están liberando, ¿no es cierto? Y el endometrio en etapa menstrual, se fija mucho desgarro, ¿no es cierto?, de vasos sanguíneos, hay mucho entonces hemorragia acá, de rompimiento de vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y se va desprendiendo las glándulas, vasos sanguíneos de la arteria espiralada, ¿no es cierto? Venas también, tejido estromático, glándula, y solamente queda eh, la fase entonces, la capa basal, ¿ya? Del endometrio. ¿Qué fenómeno morfológico y fisiológico ocurre durante el ciclo menstrual? Fíjense que en la fase folicular, ¿no es cierto?, el estrógeno secretado por el folículo en crecimiento, que es la teca interna, ¿no es cierto?, permite un crecimiento, ¿no es cierto?, de esta capa del endometrio. Y en esta fase los estrógenos llegan por vía sanguínea, ¿se fija? Y toda esta etapa se denomina entonces fase estrogénica, apoyando entonces el desarrollo del endometrio, ¿se fija? El endometrio. Previo, llegando a su máximo desarrollo, ¿no es cierto?, previo a la ovulación. Se produce la ovulación, ¿no es cierto?, y ya no se produce, ¿no es cierto?, no apoyado por el estrógeno, sino que es apoyado, perdón, y paralelamente también la fase de progesterona apoya, pero muy poco. Pero posterior entonces, ¿no es cierto?, de la ovulación, los estrógenos liberados por el cuerpo lúteo, ¿no es cierto?, empiezan aquí, ¿no es cierto?, a generar, ¿no es cierto?, un crecimiento del endometrio, ¿no es cierto?, con mayor concentración de progesterona, ¿se fija? Y el endometrio empieza a crecer, pues. Veamos el endometrio. Aquí del 1 al 5 hay un desprendimiento, etapa menstrual, fase menstrual. Del 5 a 14 proliferativo. Pero esto, ¿cierto?, sigue creciendo por el apoyo de la progesterona. Sigue creciendo, fíjese. Sigue creciendo. ¿Hasta cuándo? Más o menos, ¿cierto? Hasta 27, no, ya no crece más, no hay mitosis ya. Y toda esta clase, falta el apoyo, ¿no es cierto?, en la fase progesterona. Por la progesterona, ¿no es cierto?, se producen todos estos colapsos, las arterias de lisina empiezan a contraerse, ¿no es cierto?, falta el riego sanguíneo hacia la superficie, la sangre ya no riega hacia arriba, sino que hacia abajo el estrato basal, ¿no es cierto?, y todo se produce en isquemia. Por eso empieza entonces el primer ciclo, después el día 28, el primer día, al último día, ¿no es cierto?, al día siguiente se produce entonces sangramiento y el desprendimiento de los 2/3 de la fase o la etapa o el estrato funcional del endometrio. Y aquí está entonces, ¿no es cierto?, el apoyo hormonal, hormonas que provienen de la sangre, ¿no es cierto?, de si es estrógeno, de la teca interna, de los folículos maduros, y si es entonces progesterona del cuerpo lúteo, ¿ya? Y aquí está, ¿no es cierto?, el endometrio, ¿no es cierto?, cómo ha ido desprendiéndose la fase menstrual, pero cómo se ha recuperado, ¿no es cierto?, la fase estrogénica, por los estrógenos liberados por la teca interna, hasta el día 14. Ahí actúa entonces la otra hormona, la progesterona, ¿ya? Por eso se llama esta proliferativa o estrogénica y esta secretora o progestacional. Pero el endometrio sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, ¿ya? Pero llega un momento, ¿no es cierto?, que esto se colapsa
porque se produce una necrosis, ¿no es cierto? Está muy edematoso, las arterias empiezan, ¿no es cierto?, a contraerse, 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 ¿no es cierto?, que ya no envía sangre hacia arriba, sino hacia el estrato basal, se produce una isquemia y al día siguiente entonces, ¿no es cierto?, se produce el ciclo menstrual, o sea, perdón, la fase menstrual. Y aquí está la pared entera del endometrio, perdón, del útero. Y está, me gustó, por eso lo pongo. Fíjese, el endometrio es este que está acá, todo esto, que corresponde a la mucosa. Después viene esta capa muy desarrollada, que es el miometrio, ¿ya? Que es la capa muscular. Y levemente ahí con una pénova, el perimetrio, que es la serosa. Se fija muy delgadita. Aquí está el fondo, aquí está el cuerpo del útero, ¿no es cierto? Aquí está el canal cervical, ¿no es cierto? Este es el cervix, ¿no es cierto? Esta es la vagina, ¿no es cierto? Y este es el pliegue que se produce, ¿no es cierto?, de la vagina que contiene el exocervix. Bien, el estrato ahora del miometrio tiene tres estratos. El primer estrato se llama estrato submucoso, porque está bajo la mucosa. ¿Y cuál es la mucosa? El endometrio. Es el estrato submucoso. Y parte ahí se ve, ¿no es cierto?, un acúmulo de arterias de lisina, ¿no es cierto?, o espiraladas, ¿no es cierto?, por eso están cortadas muchas veces. El estrato vascular. Pero me voy a referir a este estrato, el submucoso. El estrato submucoso del miometrio, ¿no es cierto?, de esta túnica. Bueno, el miometrio es la más desarrollada, por supuesto, del útero. Está compuesto por fibra muscular lisa, dispuesta entonces en tres capas, ¿ya? Y que van a otorgar resistencia al útero para albergar entonces el ser vivo que se está desarrollando dentro del útero. Entonces, en la capa que contiene resistencia, entonces, resistir el desarrollo intrauterino del embrión, ¿no es cierto?, si hay fecundación. Embrión no, porque es chiquitito, pero el feto sí, ¿no es cierto? Entonces, posee una capa interna, la que estoy mostrando aquí, ¿no es cierto?, bajo la mucosa que se recibe en el estrato submucoso. Pero fíjese, las fibras musculares están dispuestas en este sentido longitudinal, en ese sentido. Para el eje, paralelo al eje mayor del órgano. Y entre las fibras musculares lisas existe un endomicio de tejido conectivo laxo. Entonces, acuérdense, esto está dispuesto en zigzag. El estrato submucoso y subseroso longitudinal. El vascular o capa media en sentido oblicuo, circular oblicuo. Ya, estoy describiendo la primera parte, el estrato submucoso, ¿ya? Entonces ahí están en sentido longitudinal paralelo al eje mayor, ¿ya? Y una capa media, ¿no es cierto?, que vamos a ver luego, el estrato vascular, que es la capa más desarrollada del miometrio, donde se encuentran los vasos, ¿no es cierto?, sanguíneos que ascienden hasta el endometrio para entonces aportar la nutrición. Y aquí sus fibras musculares están dispuestas en sentido circular oblicuo. ¿Ya? Y la tercera capa, ¿no es cierto?, que es la capa externa, que es el estrato subseroso, se llama subseroso porque está, ¿no es cierto?, sobre la serosa o perimetrio, cuyas fibras lisas se disponen en sentido longitudinal, paralelo al eje mayor. O sea, por eso le decía yo, este estrato y el otro subseroso van en sentido, entonces, longitudinal. Y tiene la forma de una Z, longitudinal, circular oblicuo, longitudinal. Esa es la disposición. Entonces, el tejido muscular disminuye y se reemplaza por tejido conectivo denso a medida que el útero se desarrolla. Se va entonces, se estrecha hacia el cervix. Eso es muy importante. Entonces va a disminuir y es reemplazado por tejido conectivo denso. Acuérdense, el cuello uterino es tejido conectivo, con alguna fibra muscular lisa, nada más, pero es tejido conectivo resistente, denso. Esto, el cuello. Pero estamos en el miometrio. El miometrio es el estrato vascular medio, ¿ya? Perdón, miometrio, entonces el estrato vascular medio corresponde al estrato vascular. ¿Ya? Se llama así porque tiene muchos vasos sanguíneos. Mire esto.
Es la misma arteria, ¿no es cierto?, que ha sido cortada a medida que va ascendiendo en el sentido espiralado. Entonces, el estrato vascular del miómetro es la más desarrollada, esta capa, con la presencia de plexos arteriales venosos y linfáticos, de ahí deriva el nombre de estrato vascular. Sus fibras musculares lisas se disponen en sentido circular oblicuo. Por eso le decía yo que muchas fibras, mira aquí cómo están, ¿se fija? En sentido circular. Y entre las fibras musculares existe entonces un endomicio que contiene tejido conectivo laxo. Y el miómetro estrato subseroso, ¿no es cierto?, que es igual tiene poco desarrollo, igual que el submucoso, se ubica entonces en la parte externa del miómetro, bajo el perimetro. Este es perimetro, esto que está acá. Y posee fibra muscular lisa en disposición longitudinal, paralelo al eje mayor del órgano. Y nuevamente entre las fibras musculares se extiende el endomicio del tejido conectivo laxo. Y por fuera tengo el perimetro, perdón, antes de eso ya. El tamaño y número de las fibras musculares del miómetro se relacionan con las concentraciones de estrógeno. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Porque tiene que irse preparando entonces también no solo el endometrio, sino que el miometrio. Son más grandes y más numerosos, ¿no es cierto?, durante el embarazo. Por supuesto que sí, porque tiene que albergar al feto. Y es cuando se sintetizan sus estrógenos en abundancia. Son más pequeñas después de terminar la menstruación, cuando se sintetiza poco estrógeno. Entonces esos son cambios cíclicos también que han sufrido las fibras musculares. Y ese es el estrato subseroso, ¿no es cierto? Y el perimetrio, que es eso que está acá, que no está indicado, pero aparece allá, ¿no es cierto?, es la capa serosa externa que cubre la parte perineal visceral del útero. Se continúa con el peritoneo pélvico y abdominal, ¿no es cierto? Y consiste en una capa delgada de tejido conectivo laxo que estoy mostrando, muy vascularizado, eso que está ahí, ¿se fija? Y suele ser permanente entonces una capa de tejido de fibras elásticas en estas regiones, hay muchas, ¿no es cierto?, fibra elástica, y con un recubrimiento de mesotelio, eso que está ahí. Pero el perimetro que cubre la parte superior, super posterior del útero, pero solo una parte, la parte anterior, el resto entonces es serosa, pero el resto entonces de la superficie anterior consiste en un tejido conjuntivo, ¿no es cierto?, que se denomina adventicia. Ese es nuestro perimetro. Por supuesto que todo esto está apoyado con ciclos hormonales, ¿no es cierto? En la etapa menstrual, ¿no es cierto? Esta etapa del 1 al 4, al 5, viene el apoyo de estradiol, estrógeno, ¿no es cierto? Hasta el día 14, 12, 13, 14, después decae, ¿no es cierto? Se produce la ovulación, porque durante este periodo también se está liberando el LH y FSH, pero el día 14 se producen altas concentraciones de FSH, esta y LH, pero aumenta la concentración de LH. Y el día 14 se produce la ovulación, ¿se fija? Pero esta hormona, ¿no es cierto?, la LH y FSH disminuyen, porque ahora, ¿no es cierto?, se forma el resto del folículo, se forma el cuerpo lúteo, y posterior a la ovulación, entonces el cuerpo lúteo va a producir progesterona, ¿se fija? Lo que está de color negro, mayor cantidad de progesterona y en menor cantidad de estrógeno. Y esta progesterona hace que se produzca entonces el desarrollo del endometrio y se formen las fases secretorias y empiece la célula a sintetizar glucógeno y almacenar glucógeno, ya, para nutrir al niñito, a la guaguita, al bebé. Son la 1:02, no traje mi teléfono, pero miro, son las 1:02. Continúo. María Jesús, ¿dónde está María Jesús? Acá, profe. ¿O lo dejamos aquí? No sé cuánto le falta mucho todavía para Pero, terminar. pero por supuesto, mira, te voy a mostrar en qué diapositiva estoy. Estoy en la 78. Tengo que pasar toda la parte del cuello, mira. Todo esto, cuello, 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 cuello. Después viene vagina. Todas las capas de la vagina, ¿no es cierto? Después viene genital externo, ¿ya? Monte de Venus.
labios mayores, labios menores, clítoris, mama, ¿te fijas? Mama inactiva, ¿cierto? Eh, todo lo que es la glándula mamaria. Mira, mira. Incluso me faltaron 2 diapositivas en lactancia y en reposo la mama. Entonces queda bastante, bastante. La 96. Aquí me falta colocar unos cortes de mama, ¿no es cierto? En la pubertad, inactiva, cuando no hay embarazo y cuando hay embarazo. Cuando hay embarazo, ¿no es cierto? Se es apoyada por la prolactina ahora. ¿No es cierto? Hormona que se ve el lóbulo posterior, en el lóbulo en la neurohipófisis. Entonces, todo eso para terminar nuestro reproductor femenino y empezar el endocrino. No queda bastante tejido por hacer. Es una manera de decir, María Jesús. ¿Qué hacemos? Entonces yo creo que quedemos hasta donde quedamos hoy día. Y el miércoles Sí, yo seguimos creo que avanzando. sí, sí, porque todos son, las mamas son, ¿no es cierto? Son glándulas que tienen que estar, no hay mucho que decir, ¿no es cierto? Pero que están apoyadas por hormonas, ¿no es cierto? Pero todos estos están bajo el aspecto de los genitales externos de la dama. Entonces queda harto todavía. Y nosotros quedamos aquí, mira, aquí, en cuello uterino. Terminamos el miércoles entonces. María Jesús.